Entonces, pues, y a veces me dicen, no hablas, gritas. Pues es que llega una edad en que ya no escucho bien y no sé si me están oyendo, porque yo pues procuro oírme y pues a veces tengo que elevar la voz. Fíjense, el día de hoy, gracias a Dios, vimos desde el inicio de nuestro culto las alabanzas, la música, el canto, la predicación, y pues yo creo que ya me voy a ir a sentar porque pues ya se dijo la clase que vamos a tratar precisamente nos habla de esas situaciones, ¿verdad?, en las cuales nuestra fe corre peligro y se nos exhorta a que nos mantengamos firmes y fieles. Hay situaciones que en la vida nuestra pasan y que nos hacen a veces titubear, y pues debe poder más nuestra fe para mantenernos firmes y no caer en esa tentación. Y perdonándome la expresión, qué mejor evangelio aquel que mostramos con nuestro testimonio congruente con la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro testimonio muchas veces ha servido de invitación para que algunos se acerquen al Señor. Entonces, pues es nuevamente la invitación a que seamos congruentes y que nuestro testimonio glorifique a nuestro Dios. Y la lección del día de hoy se llama: los elegidos son ricos y afortunados en Cristo. ¿Cómo ricos y afortunados en Cristo? ¿Cómo? Si la estoy pasando mal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara, la promesa es también muy clara, y nosotros debemos aprender a vivir en las promesas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel, Él cumple. Nosotros somos los que a veces cabeceamos y nos rebelamos o nos hacemos de la vista gorda y no queremos ser obedientes a nuestro Dios. Sin embargo, Él permanece fiel. Él no nos va a dejar. Bien, vamos a orar para iniciar nuestra clase. Bendito Dios, te damos gracias. ¿En qué? Señor, si tú sabes perfectamente que estamos agradecidos en todo lo que sucede en nuestras vidas, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de todo. Tú sabes perfectamente lo que nosotros necesitamos y debemos seguir aprendiendo a darte gracias, en las buenas y en las malas. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias, bendito Padre. Y hoy que estamos aquí para leer tu palabra, para analizarla, para comentarla, para saber qué más quieres de nosotros, Señor, quédate con nosotros. Y que todo lo que digamos y hagamos sea bueno y agradable a ti. Que estés contento con lo que vamos a hacer, que lo hacemos, Señor, solamente para darte a ti la gloria. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En estas lecciones, la anterior y hoy, estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 2. La clase pasada del capítulo 2 vimos los primeros versículos, que fueron los versículos del 1 al 7. Y encontramos nosotros ahí una exhortación, un llamado que le hace a todos los miembros de la iglesia de Éfeso. Y vimos
lo que Dios quiere, ¿verdad? Para los creyentes, lo que Dios espera de todos aquellos que confían en Dios, de todo lo que Él espera que hagamos en nuestras vidas. Y para el conocimiento de nosotros, ahorita en la actualidad, ese ejemplo sucedido hace más de 2000 años es aplicable. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es de ayer, de hoy y de siempre? Porque también nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios cuando Dios nos dice, Cristo nos los enseña. Dice que Dios es el primero, porque Él fue antes de que se crearan las cosas. Y nos lo recuerda nuestro Dios Jesucristo diciéndonos, y Dios es el último, el alfa y la omega. Es el último. ¿Por qué? Porque Él nos juzgará en el fin del mundo. Dios es el primero, Dios es el último. Y nosotros, confiados en su palabra, entonces estudiamos qué es lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que quiere. Y cuando se dirigió a la iglesia de Efeso, en los primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, nos decía, tengan un discernimiento y una madurez doctrinal, tengan una disposición para soportar las pruebas, tengan devoción sincera y fidelidad a Cristo, tengan también un desprecio por aquello que no sea importante y tengan un deleite en las promesas eternas de Dios. Eso es lo que Él quiere, nos lo pide, y allí en esos versículos nos lo recuerda como se les recordó a esa iglesia de Éfeso. A sabiendas también, como nosotros ahorita en la actualidad, que tenemos muchos problemas. Hay muchas vicisitudes en nuestra vida. Tenemos temor de muchas cosas, pero la invitación es precisamente a que nos mantengamos firmes y fieles a nuestro Dios. Hay ocasiones en que pues, nos sentimos abatidos, tristes y desesperados por no poder resolver nuestra situación. Sin embargo, nos acordamos de la palabra de nuestro Dios que nos dice que y que le pedimos, no los voy a sacar de este mundo, aquí, todos ustedes, vénganse para acá, para que ya no estén ahí. No. Él no nos va a sacar del mundo. Él pide que oremos, que seamos fieles y que nos mantengamos fieles. Porque yo estoy segurísimo que nuestro Dios dice, pues los voy a sacar de ahí para que no estén sufriendo junto con los malos. O sea, saco el trigo y dejo a la cizaña ahí que se quede sola. No, al contrario, nos dice, ahí van a estar. Porque ahí me van a demostrar lo que han aprendido. Ahí me van a demostrar su fidelidad. Ahí se van a mantener firmes, no se van a contagiar ni nada los va a afectar. ¿Por qué? Porque confían solamente en mí. Es la invitación que hoy precisamente nos recordaron en el mensaje, en volver, en reconocer, en confiar en nuestro Dios. Bueno, el objetivo de esta lección, se los digo, bienaventuranza, riqueza, todo eso que gozamos, no a la luz de las circunstancias actuales, sino que lo hagamos teniendo esa esperanza, la esperanza de la eternidad, que tendrá nuevos cielos y tendrá
nueva tierra. En esa confianza es el objetivo de la lección, recordarnos que nuestra confianza no es lo de aquí, nuestra confianza es lo de allá, lo que vamos a disfrutar en la presencia de nuestro Dios. Bien, hay una relación, hay una conexión, ¿verdad?, entre estos dos términos, entre la eternidad y en el presente. En la eternidad, nuestra alma ya va en forma irreversible. Esa ya no se va para atrás. Ya vamos rumbo a la eternidad. Pero es el presente que estamos viviendo el que determina nuestra condición eterna y dónde pasaremos la eternidad. Ya nomás hay dos sopas aquí. O pasamos la eternidad en el cielo, gozando la presencia de nuestro Dios, o pasamos la eternidad en el infierno, soportando y muriendo cada día, cada rato. Bien, entonces aquí en este mundo, lo que nosotros podemos encontrar de nuestra iglesia en forma temporal, porque así es, sabemos que las cosas del mundo son temporales, aquí parece una cosa minúscula, o sea, podemos hasta menospreciar a nuestra iglesia, porque sufre, porque tiene tribulación, porque hay tantas cosas que hacen parecer en el presente de aquí a nuestra iglesia, a los creyentes, una cosa sin sentido, minúscula, despreciable, pero la creencia, la fe puesta en el Señor y confiar en que se ganará la vida eterna y podemos estar a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, eso nos hace tener una perspectiva diferente a lo que estamos viviendo aquí en el presente, ¿verdad? Porque nosotros podemos, como humanos, decir, no, ¿qué dice la cultura del mundo? Oye, no, espérame, vive la vida, porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Es el presente. Pero nosotros tenemos la confianza en que después de esto que estamos pasando en el mundo, viene una eternidad donde vamos a estar enriquecidos por la presencia, por el gozo que vamos a tener estando en la presencia de Dios. Hay un libro, no sé si lo hayan leído, ese libro se llama La Cabaña. Bueno, siempre que les digo, miren, si quieren lean, de la 1 a la 45, porque va a estar un poco monótono, así, pero de la 45 en adelante disfrútenlo, a pesar de que puedo decir que no es un libro apegado estrictamente a nuestra Biblia, pero nos hace una comparativa acerca de lo que nosotros esperamos después de este mundo, ¿verdad? Un padre cuya hija fue muerta de una manera espantosa y él siempre cargó la culpa de no haber estado ahí para poder defenderla, para poder prever esa situación. Siempre cargaba con eso, hasta que siente un llamado a ir a ese lugar donde su hija desapareció, perdió la vida, fue hecha muy feo. Y lo hace, resumiendo ya el libro, lo hace para poder, con el permiso, poder atisbar acerca del lugar donde su hija estaba y encontrarse con que estaba disfrutando, estaba contenta, estaba feliz, tenía otras amistades.
Nos hace una narrativa comparándola con la esperanza que tenemos nosotros de disfrutar, a pesar de todo lo que pasemos en este mundo, de lo que tenemos en el futuro, esa eternidad que queremos disfrutar, ¿verdad? Y sobre todo puesta en la confianza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como dijeron en el mensaje, ¿verdad? No tenemos por qué preocuparnos, sino que hay que ocuparnos de nuestra salvación, no preocuparnos, sino ocuparnos. Entonces, aquí exhorta en esta lección a la iglesia de Esmirna para poder reconocer las bondades de lo que están haciendo y exhortar a lo que no están haciendo para que se mantengan nuevamente firmes. Este pasaje que no les había dicho, pero es Apocalipsis, capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Ahí es donde está basada este mensaje que Jesucristo le dice a Juan para que lo escriba y se lo mande a la iglesia de Esmirna. Recuerden que estos mensajes están dirigidos a las 7 iglesias, ¿verdad? Primitivas. Bueno, en este pasaje vemos nuevamente lo que Cristo quiere para sus santos en el mundo, con la esperanza de la vida eterna. Busquemos esa clase de seguidores que nada estorbe nuestra lealtad y nuestro amor por Cristo. Primero, los cristianos exaltan al Cristo resucitado. En el versículo 9, que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Perdón, el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, nosotros lo reconocemos. Nuestro Dios es el primero y es el postrero. Es el primero y es el último. Es el alfa, es la omega. Habla aquí de alguien que estuvo muerto y vivió. ¿Cómo? Estuvo muerto y vivió. Ya nosotros también sabemos, hemos leído, hemos reconocido, hasta podemos decir que históricamente los historiadores han reconocido que después hubo ciertos datos que nos indican que Cristo regresó. En ese momento, resucitado, vivo. Por eso la confianza nuestra cuando oramos a nuestro Dios y decimos, a nuestro único Dios vivo y verdadero. No como aquellas otras religiones o doctrinas que también tienen un fundador, que también alaban a alguien, a una divinidad que ellos llaman su Dios. Pero ese fundador, ese precursor, esa divinidad murió y ahí se quedó. Ahí quedó. A diferencia de nuestro Dios murió, resucitó, volvió vivo y confiamos en su segunda venida con un propósito muy atractivo y muy bonito porque va a regresar por su iglesia. Esas religiones no se fundan como la nuestra, en que Cristo venció la muerte. Venció la muerte. Hay una victoria que nosotros tenemos sobre la muerte, sobre aquellos que humanamente decimos hasta aquí, aquello que
Otras religiones, sus fundadores también, nada más hasta ahí llegaron. Claro, ellos hablan de un tipo de resurrección muy diferente, una especie de transformación después de la muerte terrenal a una reencarnación, etcétera, etcétera. No, nuestro Dios dice, voy a venir nuevamente y voy a regresar a recoger a mi iglesia, a todos aquellos, a los que murieron creyendo en el Señor, a los que viven confiados en el Señor, a los que tienen la esperanza puesta en la promesa que yo les di, de una eternidad, una vida eterna. Entonces, es la primera característica que a la iglesia de Esmirna le pide Jesucristo, y espera hallarnos o encontrarnos haciendo eso. Otra, los cristianos se glorían en su riqueza eterna. En el versículo 8 dice ahorita lo leímos, el versículo 8, y el versículo 8 nuevamente dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, en este punto donde Cristo le manda escribir a Juan y donde recuerda a la iglesia de Esmirna que los cristianos deben de gloriarse en su riqueza eterna. Tenemos tribulación, tenemos pobreza, hay muchos problemas en nuestras vidas, pero Esmirna se gozaban en la gloria eterna que Cristo aseguraba. Para el mundo, podemos decir, para el mundo los cristianos son perdedores, son desdichados, pero para Cristo somos ricos. ¿Cuál es la opinión que nosotros preferimos o perseguimos? La opinión que el mundo les da a toda persona que se ostenta como cristiano, como seguidor de Cristo, o la que Cristo nos da por mantenernos fieles con Él. Entonces, los cristianos se glorían en su riqueza eterna, porque nosotros podemos parecer perdedores, podemos parecer despreciables, podemos parecer desdichados, pero para Cristo somos ricos. Otra característica, los cristianos caminan en integridad. En Esmirna había algunos que pretendían ser judíos. Y como al mundo lo podemos convencer muy fácil, ¿verdad? Pretendían ser judíos. No los desenmascaraban, pero resultaban ser gente del diablo. El verdadero judío, ese lo es en su interior, en la circuncisión que es en el corazón. Veamos la cita, Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, perdón. Los cristianos son judíos, hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando creemos en Jesús, estamos obligados, como alguien que le dice a otro, es que para poder decirlo necesitas no solamente serlo, sino también necesitas parecerlo, ¿verdad? Entonces, en Cristo, Él nos obliga a no solo parecer, a no solo simular una santidad. Nos invita a que seamos íntegros en nuestra vida diaria. Cristo nos enseña a ser honestos, pero por sobre la honestidad está la integridad. Y viene a mi memoria una anécdota que platicó un conferencista y nos decía, había una vez una persona que estaba en un hotel y llama a las pizzas para que le manden pizzas. Y le enviaron la pizza. Y llegaron la pizza, pero en la pizza venía mucho dinero. Había habido un error y le pusieron mucho dinero. Y él, pues, era una persona honesta. Y le llama a la pizzería para que vengan a recoger eso, que no es de él. Y ya, vinieron, se asombraron, lo felicitaron y se fueron. Y al rato quisieron regresar porque querían entrevistarlo para que saliera en la televisión y todo. Y él les dijo, no, por favor no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estaba con su esposa en el hotel. Entonces, era una persona honesta porque pues regresó el dinero, pero no era una persona íntegra. Entonces, ahí a nosotros los cristianos nos piden que caminemos en integridad, seamos completos, que no solamente lo parezcamos, que lo seamos de verdad, en obediencia a Cristo. Entonces, y otra característica y que es muy importante, porque dice, con el debido respeto para los familiares de nuestro hermano Yair, con el debido respeto, pero los cristianos resisten en la tribulación. Se les anticipan tiempos difíciles. Y se les anima a no tener temor. Nadie les puede arrebatar. Lo leímos en nuestra Biblia, en el mensaje que se nos dio el día de hoy. ¿Cómo nos repiten? Nadie les puede arrebatar su premio, ya que Dios controla todo. Y las pruebas demuestran quiénes están firmes y quiénes son leales y quiénes lo son solamente de palabra. Las dificultades depuran a la iglesia, separa a los tibios y a los débiles de los fuertes, de los que dicen sí y solo sí, no y solo no, de aquellos que se mantienen firmes. Dice que para que conozcas
una persona, a un hombre, dale poder, dale dinero, dale vino, y entonces sale como es la persona. Lo mismo podemos aplicarlo a las dificultades, a las pruebas que Dios nos manda. Dáselas. Y ahí vas a depurar quién es quién. No me canso de recordar, aunque mi esposa a veces me dice, ya no repitas eso, pero a mí me gusta recordarlo. Imagínense, vamos muy contentos en un velero, 38 personas, todas bien campantes, disfrutando el sol, sin chalecos salvavidas. Íbamos en el mar, bien bonito. Y luego de repente venía le llaman ferry, pero era un barcote. Y dijimos, no, hombre, va por otro lado. Pues ahí vamos, todos bien padres, disfrutando el sol, chanceando, platicando. Yo estaba con el capitán, el del timón. Y luego, oye, pues viene muy rápido y como que sí, pero pues el mar está enorme, ¿cómo? Pues así pasó. Vino directo a nosotros, ¡pau! Nos dio un golpazo. Agujeró el velero y nos mandó abajo. ¿Qué hacemos? Mi esposa no sabe nadar, estaba un bebé, estaba otro por ahí, había una señora que no se podía mover. ¿Qué hacemos? Pues confiar en Dios, era lo único. Y le dijo, Dios mío, ¿qué hago? Y bueno, con esa agilidad felina que tengo de a los 65 años, me pude pasar entre el agua y fui a donde estaban los chalecos y traje un montón de chalecos. Y luego me regresé, pero pum, se cayó el mástil y ¡paz! Cayó en un lado, le dio a un amigo ahí del equipo, del staff. Pero yo dije, gracias Dios mío, no me tocó a mí, pero yo voy con los chalecos al fondo. Pues no alcancé a llegar sin que ya me los quitaron. Me quedó uno chiquito y se lo di a mi esposa, no le quedaba, pero pues de perdido para que te abraces. Porque ya estaba el velero en el agua. No, que esperando. Entonces de repente, ¡pum!, se para una lancha a un lado donde estaba mi esposa ahí cerca. Estábamos cerca de la orilla del velero porque ya estábamos en el agua. Y no, pues llegó ahí rápido, mi esposa, mi yerno, que decía el nieto primero, el niño, y luego mi hija, y luego mi yerno, y luego yo, vamos ahí. Y dijo el de la lancha, ya, porque ya no cabe, nos vamos a hundir también aquí. Entonces le dije, gracias, bendito Dios, nos mandaste este ángel que acaba de llegar aquí en nuestro auxilio, que era el muchacho que andaba, que dijo, no, yo andaba paseándome y luego vi y me acerqué para ver qué podía ayudar. Gracias a Dios que nos mandó ese ángel, porque así sucede, Dios manda ángeles a cuidarnos, nosotros no nos damos cuenta, pero hay que reconocerlo. Y entonces ya nos llevó hasta la orilla y ya pudimos llegar al puerto y poder decir gracias Dios. En esas situaciones muchas veces nos hacen renegar, nos hacen flaquear, nos hacen reprocharle a Dios. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Si estábamos bien y no hemos hecho nada malo, etcétera, etcétera. Pero también debemos recordar que Dios nos invita a permanecer fieles y nos manda pruebas. Esa es una que ha sucedido en nuestra vida. Hay otras que ya no le voy a seguir porque mi esposa me va a decir, no, ya no platiques más de esos. En donde nos ha puesto a prueba. Nos ha puesto a prueba para reconocer lo grande de nuestro Dios, lo agradecidos que debemos estar y mantenernos firmes. Entonces, los cristianos resisten en la tribulación. Es la exhortación, es la invitación que en este versículo 10, que viene en Apocalipsis 2, del 8 al 11, que dice, y que es el versículo clave, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Otra característica: los cristianos afrontan la muerte con valor. Afrontamos la muerte con valor. Hemos tenido en los últimos días, últimos par de meses, algunos acontecimientos que nos hacen ver que la muerte está cerca. O sea, nosotros solamente lo que Dios dispone. No podemos decir mañana nos vemos, sino que debo decir si Dios quiere, porque yo no sé si mañana voy a estar. Hemos tenido algunos acontecimientos y que, al menos en mi persona, me ponen contento porque yo sé que aquellas personas murieron en el Señor. Aquellas personas ya están disfrutando la presencia de Dios. Por aquellas personas me debo de sentir gozoso. Y debo de ver con otra perspectiva el morir. A decir alguien, no, pues tú ya tienes 70 años, pues ya estás más para allá que para acá. No. Dios no tiene edades. Dios puede ser un bebé, puede ser un adulto, puede ser un anciano. En el último momento necesitamos nosotros afrontar la muerte con valor. ¿Y cuál es afrontar la muerte con valor? Ponernos en las manos de Dios, confiar en Él. Él sabe el propósito que tiene para nosotros. Me da gusto ver películas como esa que dice Dios no existe, creo que se llama Dios no existe. Dios no está muerto, pero la número 3, ¿verdad? No, la 1, la 2 también, pero la 3 me gustó solamente por el final, casi el final, donde aquel ateo es atropellado por un auto y está tirado en el suelo, lloviendo, la situación feíta, está muriéndose, y llegan a pasar, por suerte, gracias a Dios, 2 pastores, se detienen a ver el accidente, a ver en qué ayudaban. Y se encuentran con esa persona agonizante. Y lo que le dicen solamente es, ponte en manos de Dios. Crees en Él y confías, Él te espera. Y él dijo, en ese último instante, sí, aceptó al Señor. Después de, ustedes al ver la película, toda la película estuvo él renegando, neciando. Pero al final él lo reconoció, creyó en el Señor. Y los 2 pastores dijeron, en el cielo hay fiesta. En ese instante, en el cielo hay fiesta. Entonces, los cristianos debemos afrontar la muerte con valor. Hay promesa para los vencedores. Nos dice en Apocalipsis 21:8, nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cristianos no sufriremos daño en esa muerte segunda. Nos morimos como humanamente, pero hay otra muerte, la que es para estar en la presencia de Dios o para es la condenación. Entonces, donde es el infierno, donde la vida es eterna y es dolorosa, los cristianos no debemos tener ese temor, pues al morir empezamos a disfrutar el reposo
y el gozo que Cristo nos ganó. Gracias a Él lo ganamos. Gracias a Él nos hicimos merecedores de acercarnos a Dios dignamente. Gracias a Él. Por eso es un evangelio chiquito que nosotros nunca debemos olvidar. Porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Entonces, Él ya sabía a lo que venía. Él ya sabía que había que ser obediente hasta la muerte. Él sabía que iba a morir en la cruz, pero Él sabía que era por nosotros, por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso envió a su Hijo, a que Él pagara nuestras culpas y nosotros estuviéramos ahora sí libres de ese pecado. Ahora sí, ya no nos preocupamos por nuestra salvación, sino ahora nos ocupamos por nuestra salvación, para que en la muerte segunda sepamos a dónde nos vamos a ir. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Así, hablando en forma sencilla. Así que, ¿qué habríamos nosotros de temer? Muerte vencida, infierno anulado para los creyentes. ¿Ya? La muerte fue vencida, el infierno desechado. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo y sé lo que voy a obtener. ¿Por qué? Porque hay promesa. El mundo, bueno, ya concluyendo, digo porque para que ya nos vayamos haciendo la idea. Concluyendo, el mundo, perdón, nos dice, la vida es bella, no como la película, la vida es bella. Hay que disfrutarla, solo se vive una vez, es corta, así que hay que disfrutarla. Eso es lo que nos vende el mundo, pero recordemos que la eternidad es larga. Nuestra vida terrenal es corta, pero nuestra vida eterna es larga. Preparémonos, o de hecho de otra forma, ocupémonos en el presente para la eternidad. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Hay una pregunta? No, una pregunta que yo voy a hacer, no de ustedes. Yo les voy a decir, ¿de qué manera nosotros como cristianos debemos mirar en la perspectiva correcta tanto el presente como el porvenir? ¿Cuál será la perspectiva que nosotros ahora podríamos tener como cristianos mirando el presente y mirando el porvenir? ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Cuál es ahora nuestra perspectiva? Les puedo decir, sentimos temor, miedo, natural como humanos, pero ante eso, ¿cuál es la perspectiva que tenemos nosotros? Que cuando muramos, vamos a descansar, porque tenemos una promesa de una vida eterna, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Aquel que en vida no podía caminar o tenía tantos problemas de salud, sufría bastante, allá en la eternidad va a andar echando maromas, va a andar gozando, va a andar contento porque ya no tiene problemas. Ya su cuerpo envejecido o su cuerpo enfermo, allá no va.
ya no va a tenerlo. Quiero terminar esta lección, pero quiero hacerlo con una oración. Y la quiero hacer por mis hermanos que están ahorita en tribulación, en problemas. Yo sé que todos tenemos problemas, pero hoy es menester hacerlo por aquellos hermanos que sufrieron de repente un cambio completo en sus vidas y están ahorita sufriendo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque eres un Dios que controla todo, que sabe de todo. Tu omnisciencia la reconocemos, Señor. Y también reconocemos tu omnipresencia, porque tú estás con todos. Señor, quiero pedirte en este momento por nuestros hermanos que se encuentran en una situación preocupante, atribulados, Señor. Sabemos que hay guerras en el mundo. Sabemos que hay hambre en el mundo. Sabemos que hay pobres en el mundo. Sin embargo, hoy queremos dirigirnos a ti, Señor, para poner en manos tuyas la vida de todos aquellos que están sufriendo en el estado de Guerrero, especialmente en el puerto de Acapulco, Señor, de este bello país en el cual tú nos has puesto para vivir en este mundo. Ese lugar que ha sufrido el embate de la naturaleza. Señor, permite que esto sea una prueba y te pedimos por aquellos hermanos que se encuentran ahorita allá, para que los mantengas firmes y fieles a ti, que pongan su confianza en la ayuda que recibirán, que pongan su vida en manos tuyas, Señor, para que tú tengas misericordia, para que hagas tu voluntad en la vida de ellos y los libres de sus preocupaciones. Que estén contentos con lo que tú mandas, porque es una prueba para decirles: hijos míos, no se aparten, no se alejen, yo voy a estar con ustedes, manténganse fieles y firmes. Señor, estamos orando por ellos, seguimos insistiendo, primero porque se mantengan fieles a ti, porque no renieguen de lo que tú haces, porque no te reprochen nada, Señor, sino estén agradecidos y confiados en tus promesas, porque tú no los desampararás. Señor, ponemos la vida de ellos en tus manos, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Te pedimos para que los bendigas y sean felices y estén contentos con lo que tú les tengas preparado. Y que reciban la ayuda de donde sea, porque sabemos que hasta el mismo diablo obedece cuando tú mandas. En esa confianza queremos estar, Señor, que tú tienes el control de todo y harás el bien para todos aquellos que creen en ti. Bendito sea, Señor, y síguenos bendiciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.